Y abrimos entonces nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y he puesto como tema sobre la prédica esta mañana: no dejemos el primer amor. Y entonces, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 7, tema: no dejemos el primer amor. Entonces, la parte de la palabra esta mañana, hermanos, viene del libro Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios. Apocalipsis. Y Apocalipsis significa revelaciones. Revelaciones especiales que fueron dadas al apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, el discípulo famoso de Jesús, podemos decir también, el discípulo que escribió el Evangelio de Juan, el discípulo que a Jesús amaba, así lo llama a sí mismo cada vez en el libro, el Evangelio de Juan. Un discípulo que vivía muy cerca a Jesús. Y por eso no es coincidencia no existe en el reino de Dios, por supuesto, pero nuestra forma de hablar, ¿no? Que justo a Juan fueron dados estas revelaciones especiales. ¿Por qué? Porque Juan tenía una relación muy íntima con el Señor Jesucristo. Y esa relación no acabó al momento que Jesús subió al cielo, sino siguió. A veces hay personas que dicen: ¿cómo puedo obtener más conocimiento de Dios o de Jesús? Bueno, la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. Vivir muy cerca a Jesús significa que Jesús, a través de su Espíritu y de su palabra, nos revela cosas. Nos ayuda a entender la voluntad de Él a través de la palabra. Una vez vi una imagen de una persona que estaba orando, que estaba gritando al cielo: Dios, quiero escuchar su voz. Porque muchas personas quieren experimentar esas cosas, ¿no? Y del cielo viene un mano con una Biblia. ¿Sí? Y entonces, si nosotros queremos escuchar más la voz de Dios, ¿qué debemos hacer? Estudiar la palabra de Dios. La voz de Dios escrita en un libro. ¡Qué milagro! Leemos la palabra así, hermanos, como estamos leyendo lo que Dios nos está diciendo. Lo que Dios literalmente nos está diciendo, hablando a nosotros. De esa forma tenemos que estudiar la Santa Escritura. Entonces Juan recibió revelaciones especiales, ¿sí? Dado por Dios, ¿sí? En un lugar especial también. Leemos en la parte que hemos leído que Juan está en una isla llamada Patmos, ¿sí? Y entonces, a veces hay personas que no tienen mucho conocimiento de la historia en que pasó todo esto y piensan tal vez: allá es una isla para estar de vacaciones o algo así. Pero no es así. Esa isla era un cárcel. Juan fue cogido por los romanos y enviado a esa isla en que tiene que estar todo el tiempo en una cárcel, encarcelado en una isla. Y Patmos es una roca en el mar. Y ahí está Juan. Porque hay que saber algo, hermanos. Juan escribió ese libro casi al fin de su vida, probablemente. Y los otros 11 discípulos, los otros 11 apóstoles, todos ellos ya fallecieron. Pero ninguno de ellos de una muerte natural.
Todos fueron matados por proclamar el Evangelio. Juan es el único que queda. Juan es el único que queda, pero encarcelado en esa isla. Esa es la situación. Juan es prisionero cuando recibe esas revelaciones. Prisionero. Y entonces, hermanos, de eso también podemos entender algo. ¿Sí? 11 discípulos ya muertos por predicar el Evangelio. El último, Juan, encarcelado en una isla. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Y hermanos, ¿qué podemos aprender de eso? Podemos aprender entonces de eso cuando nosotros estamos predicando la palabra. Entonces, no mezclado con nuestras ideas y pensamientos y todo eso, o suavizar las cosas un poco así. No. Predicar la palabra. Y no solo las partes fáciles, sino toda la palabra. ¿Qué podemos esperar? Lo que recibieron los apóstoles: enemistad, opresión, persecución. Todas estas cosas son consecuencias. ¿Por qué? Porque los seres humanos están de su naturaleza en contra de las cosas de Dios. No les gustan escuchar la verdad. Y estamos hablando de la verdad de la palabra. Entonces, eso es la consecuencia. Y por eso Juan está en la isla. ¿Sí? Y Juan recibe una orden de parte de Dios para escribir cartas. 7 cartas él tiene que escribir a las iglesias en Asia Menor, decimos en la Biblia también. Hoy es Turquía. Hoy día es Turquía. Entonces, Asia Menor, donde trabajaba Dios en una forma increíble, muy poderosamente, a través de Pablo y otros apóstoles que estaban predicando ahí. Y hay muchas iglesias en el tiempo de Juan. Pero hoy en día es Turquía, un país musulmán. Hoy en día no encontramos, o casi no encontramos cristianos ahí. Hace años mi esposa y yo teníamos la posibilidad de visitar Turquía. Y por la guía de Dios hemos encontrado una congregación muy pequeña que se reúne los domingos en secreto en un lugar en Turquía. Y nosotros visitemos un domingo el culto ahí y hablemos con una mujer que recién perdió su esposo y un amigo de su esposo. ¿Por qué? Porque ellos predicaban el Evangelio y fueron matados por predicar el Evangelio. Decapitados, los dos. Entonces, esa es la situación de hoy en Asia Menor. Y entonces, la parte de hoy es una carta, una de las cartas de las 7 cartas que fueron escritos por Juan, o mejor dicho, escritos a través de Juan, pero por Cristo mismo. Y eso hace estas cartas muy especiales, porque en la Biblia encontramos muchas cartas a iglesias. Cartas de Pablo, cartas de Pedro, cartas de Juan, ¿sí? Una carta de Santiago, una carta de Judas. Y todos son inspirados por Dios. Pero estas 7 cartas que encontramos aquí al inicio del Apocalipsis, esas cartas vienen literalmente de Cristo. Literalmente. Y por eso esas cartas son bien especiales. Vamos a ver lo que va a decir Cristo. En el versículo 1 leemos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
La introducción. ¿A quién es dirigido la carta? Al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué quiere decir ángel en ese contexto? ¿Es tal vez un ángel de Dios que está encargado de cuidar a esa iglesia o algo así? No. Ángel en este contexto significa el líder principal de la congregación, el pastor. ¿Sí? Se llama ángel, líder, siervo de Dios. ¿Sí? Porque los ángeles son siervos de Dios. Por eso usa esa palabra ángel en ese contexto, ¿ya? Entonces, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, al líder principal. ¿Sí? Entonces, eso es interesante también porque sabemos de la historia de la iglesia que Éfeso era la congregación en donde trabajaba Juan. Entonces, Juan trabajaba casi toda su vida en Éfeso. Y ahora él está encarcelado en una isla y probablemente hay otro pastor que reemplaza en ese tiempo a Juan, pero igual, él tiene que escribir una carta a su propia congregación. La primera carta es a su propia congregación, ¿sí? Y entonces, Juan tiene que escribir una carta al pastor de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Pero ¿de parte de quién viene esa carta? También es importante saber. Si nosotros recibimos una carta de cualquier ministerio o alguna persona importante, siempre vamos a ver de quién viene esa carta, con qué autoridad está enviando a esa persona la carta. ¿Sí? También lo tenemos que ver en esta situación. ¿Quién envió la carta? ¿De parte de quién viene la carta? Eso dice ese versículo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es este? Bueno, por eso hemos leído también capítulo 1. Hemos leído capítulo 1 para entender quién está dirigiendo, quién está escribiendo, dictando esas cartas para que Juan pueda enviarlas. Y en el capítulo 1 lo podemos ver que no es cualquiera. Esa persona se introduce como el yo soy, el alfa y la omega. Es alguien que tiene un cinturón de oro, que significa que él es un rey importante. Es alguien que tiene ojos como llama de fuego. Es alguien que sabe todo y que puede ver todas las cosas. Él tiene pies bronce, como bronce que estaba en un horno. Alguien que está muy fijo, una persona bien importante. Y cuando va a hablar, mira lo que dice la palabra. Cuando esa persona va a hablar, es como estruendo de muchas aguas. No sé si ustedes una vez han estado en una playa cuando había muchas olas grandes. Eso hace mucho ruido, ¿verdad? Entonces en eso hay que pensar. Un voz con mucho poder. Y de su boca, eso es importante también para hoy en día cuando pensamos en eso, que es el domingo de la Biblia. De su boca viene algo importante, viene algo especial. Una espada aguda de 2 filos. Entonces de su boca viene una espada. ¿Qué es esa espada? Esa espada es la palabra de Dios. Porque Hebreos lo dice, que la palabra es como una espada, que entra en nuestra vida. Eso es el propósito. Y su rostro resplandece como el sol en su fuerza. Si ha tratado una vez de mirar al sol, por ejemplo, a las 1 o a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no se puede.
Así es su rostro. Pero Juan, cuando está mirando bien, él lo puede reconocer. Él lo puede reconocer, porque en el versículo 13 del capítulo 1 dice Juan: hay uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Esta expresión encontramos mucho en los evangelios. Es Cristo. Es Cristo mismo. Entonces Juan recibe una visión de Jesús, pero con Cristo glorificado. En todo su poder, como el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Así empieza Juan su carta, su libro Apocalipsis. El Todopoderoso. El resucitado. En toda su plenitud. Hermanos, Cristo glorificado encontramos entonces en este primer capítulo de Apocalipsis. A veces, hermanos, nuestra idea, como pensamos sobre Dios y como pensamos sobre Jesús, no es bíblico, no es correcto. Siempre también cuando estamos pensando en Jesús, hay que saber que Jesús ahora es Jesús, pero glorificado. Es el resucitado, es el soberano de los reyes de la tierra. No es nuestro hermanito, no es nuestro amiguito. Él es el Santo Dios. El Rey de Reyes. Y mira la reacción de Juan, hermanos. Aunque Juan conoce a Jesús, aunque Juan andaba en la tierra 3 años con Jesús, ¿qué es la reacción de Juan? Dice: ya es usted. Ya. No, mira lo que es la reacción, hermanos. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cristo en toda su gloria. Cristo en toda su gloria. Y Cristo en la revelación que Juan puede ver, es Cristo que está andando en medio de 7 candeleros de oro. Y en su mano Él tiene 7 estrellas. ¿Sí? Y sabemos, en la explicación que leemos en el capítulo 1, que esos candeleros son 7 iglesias. Y las 7 estrellas que Él tiene en su mano son los 7 pastores, los líderes de estas congregaciones. ¿Por qué 7? ¿No había más iglesias en Asia Menor? Había muchas más. ¿Por qué 7? Es porque 7 es el valor en la Biblia de la plenitud. Incluye todas las iglesias. Entonces esas cartas no solo son mencionadas para estas 7 iglesias. Esas cartas son mencionadas para todas las iglesias de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, al fin de esa carta a Éfeso, leemos en el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias. ¿Sí? Entonces es importante saber esto. Las iglesias de Cristo, candeleros de oro. Porque hay que saber, hermanos, que no todas las iglesias son de Cristo. A veces podemos tener esa idea, ¿no?
Cualquier edificio que dice iglesia es algo de Cristo. No es así. No es así. En esta carta podemos ver que Dios puede quitar el candelero, que significa prácticamente que la iglesia ya no es de Cristo. Puede ser que sigue como iglesia, puede ser que están tratando de predicar la palabra, puede ser que están cantando, puede ser que tiene una Biblia, todas esas cosas. Pero ser una iglesia de Cristo es otra cosa. Ser una iglesia de Cristo es ser un lugar donde está obrando Cristo a través de su Espíritu Santo, cambiando vidas. Muchas iglesias no son de Cristo y muchos pastores tampoco. Por eso siempre hay que juzgar, usando la palabra cuando va a alguna congregación, para escuchar y para ver si es una iglesia de Cristo o no. ¿Cómo lo sabe? Por los hechos, por los resultados que puede ver en las vidas de los hermanos, en la forma en que el liderazgo está trabajando en medio de su pueblo. Porque donde está obrando el Espíritu, siempre hay resultado. Pero si una iglesia es de Cristo y cuando Cristo está obrando en una congregación, tampoco significa que la congregación es perfecta. Por eso tenemos esas cartas. Porque la iglesia es un lugar donde nosotros siempre estamos autoexaminarnos por medio de la palabra de Dios. ¿En qué sentido, en qué aspecto de nuestra vida necesitamos arrepentimiento? ¿En qué sentido tenemos que buscar más a Dios? ¿Cuáles cosas está pidiendo Dios de nosotros para hacer su voluntad? Siempre. Gracias, hermano. Siempre tenemos que pensar en esto. Siempre. Y entonces, esa carta es dirigida a Éfeso. Y Cristo se muestra en su máxima autoridad y su máximo poder para mostrar que Él es el gobernador principal de las iglesias. Él que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y Él que anda en medio de los 7 candeleros. El soberano de las iglesias de la tierra, podemos decir. Entonces lo que Cristo quiere decir es, ponga mucha atención en lo que voy a decir. Y sigue unos 2 versículos bien hermosos. Versículos 2 y 3. Ahí empieza Cristo. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Hermoso este testimonio, ¿cierto? Mira este testimonio. Lo que Cristo, no es una persona, es Cristo que está diciendo estas cosas. Hermoso, ¿no? Es una iglesia bien activa, haciendo mucho esfuerzo para predicar el Evangelio, para mostrar misericordia a los demás, sin desmayar, trabajando por amor, dice esa parte de la palabra de Dios también.
Hermosísimo. Una iglesia bendecida. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en comparación con ellos? Porque como hemos dicho ya, siempre tenemos que usar la Biblia como un espejo para autoexaminarnos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos nosotros también mucho deseo y ánimo de trabajar por el Señor? ¿O es la iglesia más para usted un lugar para visitar los domingos, recibir la palabra, regresar a su casa? Así no era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, y no estamos hablando solo del pastor, la congregación entera, una iglesia con obras, arduo trabajo, paciencia, ¿sí? Una iglesia que sufre por predicar la palabra, por supuesto, ¿sí? Trabajado arduamente por amor de mi nombre. Siempre es bueno pensar en cómo estamos nosotros, ¿sí? Teniendo paciencia en las dificultades. Teniendo paciencia también en el sufrimiento, que significa seguir adelante, ¿sí? Aunque hay sufrimiento. No hacer un acuerdo con el mundo y diciendo, ya, si cambiamos tal cosa o tal, vamos a sufrir menos. No. Con paciencia quiere decir que igual, aunque tiene que sufrir, siguen adelante. No evitar problemas. Compartir el Evangelio en contra de la corriente. Luchando contra la mala influencia también, dice. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo podemos nosotros descubrir una mentira en la congregación? Eso es importante, porque hoy en día, hermanos, en realidad hay mucha mentira. Hay mucha mentira predicada desde el púlpito. Muchas doctrinas falsas que no encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en la psicología, en el pensamiento humano, en filósofos, en humanos. Todas esas cosas son mezcladas con la palabra de Dios y ahí predican. No. Sana doctrina significa que cada cosa que enseñamos tiene que estar aquí. Y si no está aquí, no tenemos que enseñarlo. Muy importante. Y esas personas de Éfeso lo reconocieron. Cuando estaba alguien, un apóstol, que dijo, yo soy apóstol, yo voy a predicar. Predica, la congregación dice, no, eso no es la palabra de Dios, eso no es la sana doctrina, eso no es correcto. Ese don, tenía la congregación, porque dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hermanos, todos nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia. Puede ser que yo voy a enseñar un error. Yo soy un ser humano, yo tengo errores. Y es su deber de reconocerlo. Y decir, no, hermano, así no es. La palabra dice otra cosa. ¿Por qué? Así podemos guardar juntos la sana doctrina. Cristo no quiere mentiras en su iglesia. Él quiere la verdad y solo la verdad. Y entonces con la sana doctrina pudieron descubrir falsos maestros. Muy importante. Hoy en día podemos mirar miles de predicadores por YouTube o algo así, o muchos hermanos envían videos o tal cosa. Puede ser sanos, puede ser no. ¿Tiene la capacidad de juzgarlo? Para recibir sanos alimentos espirituales, hermanos. Porque Satanás siempre está sembrando mentiras. Y usa predicadores también. Y así influenciar nuestro pensamiento.
Mucho ejemplo, hermanos, en esa parte. Yo conozco tus obras. Una iglesia bien activa, trabajando bien en el reino de Dios. Y entonces podemos esperar que Dios está muy contento con esa congregación, ¿verdad? Pero no es así. En lugar de estar contentos, sigue una advertencia clara y dura. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces lo que Cristo no dice es que ustedes andan bien, pero hay una pequeña cosa que tal vez puede mejorar un poco más. No. En la opinión de Cristo hay algo que es grave que está pasando en la iglesia. Algo de lo que se tiene que arrepentirse, dejando su primer amor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es que ellos están tan ocupados por el trabajo, están tan ocupados por hacer el esfuerzo para el Señor, que han olvidado de estar en intimidad con Cristo. ¿Qué significa primer amor? Bueno, si hacemos una comparación con la vida diaria, lo vamos a entender un poco mejor, ¿no? Todos nosotros a veces podemos ver novios recién enamorados, ¿verdad? Y no necesitan ninguna explicación si están enamorados o no, ¿verdad? Lo puede ver. Ellos quieren estar todo el tiempo juntos y parece que el resto del mundo ya no existe. Es como una locura. El chico solo puede pensar en su novia y la chica solo puede pensar en su novio. Quieren estar juntos todo el tiempo. Primer amor. El primer amor. Este amor con Cristo no se deben perder, hermanos. Cristo quiere de nosotros que nosotros quedamos enamorados de Él toda la vida. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Sí. Cuando buscamos cada vez estar con Él en comunión, en intimidad. ¿Sabe lo que es estar enamorado de Cristo? Una pregunta personal. ¿Sabe usted lo que es estar enamorado de Cristo? ¿Tiene o tenía un tiempo en su vida en que solo pudo pensar en Cristo? Cristo, todo el tiempo. Sabiendo que tiene un Salvador que literalmente dio su vida por usted. Que literalmente dio su sangre para salvarle. ¿Sí reconoce eso? ¿O es algo así para usted? Ya, Cristo sí es el Salvador, también salvó a mí. No, hermanos. Es algo que tiene que tocarnos en lo más profundo de nuestro corazón. Es amor. Que Cristo me ama y también ha dado su vida para salvarme. ¿Qué está pasando con los efesios? Ellos tenían ese tiempo en su vida. Estaban buscando a Cristo todos los días en oración, estudiando juntos su palabra, escuchando su voz, su dirección. Pero lo que está pasando es que por estar muy ocupados por Cristo, olvidan de estar
con Cristo. Eso es el error. Entonces, una vez más, por estar muy ocupados por Cristo, olvidan de estar con Cristo. Es un error muy común. Es un error que encontramos en una historia muy hermosa de Marta y María, tal vez lo conocen. Jesús una vez visitaba la casa de Marta y María, dos hermanas, pero con una actitud muy diferente. ¿Qué está haciendo Marta? Marta está trabajando en su casa, arreglando las cosas, preparando la comida, limpiando las cosas, hacer todo cómodo para los huéspedes. Y María, todo el tiempo, simplemente está a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Y Marta se enoja, va a Jesús y dice: mira, mi hermana, no está haciendo nada aquí en la casa. Pero ¿qué dice Jesús? Ella escogió la mayor parte, lo más importante, estar en los pies de Jesús. Bueno, eso es lo que está pasando con los efesios. Ellos están muy animados, entusiasmados por estar ocupados por Cristo, trabajando, evangelizando, organizar actividades en la iglesia, muchas cosas, pero olvidan de estar con Cristo. Primer amor. Es algo que los hombres en general reconocen. En general, no todos los hombres son iguales, pero los hombres lo reconocen. Podemos estar nosotros muy ocupados con las necesidades del hogar, trabajando, ¿sí? Para poder dar comida a los hijos, arreglar las cosas, pagar las cuentas, arreglar la casa, todas esas cosas, ¿no? Y en algún momento tal vez nuestra mujer dice: pero yo quiero también un poco de atención también. Un error común de los hombres, ¿sí? Así es la iglesia de Éfeso. Están ocupados con todas las cosas, ¿sí? Todas las actividades, pero olvidan dar atención a Cristo. Así es el reino de Dios. Dios no quiere tener esclavos que solo los sirven por servir. Cristo quiere que lo amamos y por eso servirlo. Cristo quiere que lo amamos tanto que queremos sacrificar nuestra vida por Él. No por obligación, sino por amor. Por estar enamorado de Cristo. Y para Cristo eso es tan importante que Él dice: si ustedes solo quieren trabajar en las actividades de la iglesia, hágalo, pero yo voy. Eso es lo que está diciendo Cristo en esta parte. Cristo dice: yo no quiero estar en una iglesia que solo está ocupado en las actividades, pero que no está poniendo su atención en mí. Dios es un Dios celoso, hermanos. ¿Qué es la lección de esa parte? Hagamos tiempo para estar con Cristo. Y lo tenemos que hacer nuestra primera prioridad en nuestra vida. Porque Cristo sabe que lo necesitamos. Cristo sabe que solo Él es nuestra vida. Cristo sabe que Él es nuestro aire, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro pan. Pero si no practicamos la comunión con Él, podemos hablar mucho de esto, pero no recibimos nada. Porque todas esas cosas solo recibimos por estar con Él día a día, día a día. Para ser llenados con su amor. Porque hay un secreto, hermanos. El amor que nosotros tenemos por Dios es un amor que Dios nos ha dado. Y entonces, si no estamos con Él en comunión, no recibimos el amor para poder amar a Él. ¿Sí lo entienden?
perdemos el amor si no estamos con Él. Tenemos que ser llenados cada vez para poder amarlo, para poder valorarlo, para poder disfrutarlo y para ser enseñado por Él. Y es tan difícil en ese tiempo, hermanos. Yo lo sé también. Satanás tiene muchas formas de distraernos. Hay muchas cosas para ocupar nuestro tiempo, para ocupar nuestra mente, para olvidar lo más importante. El teléfono está robando nuestro tiempo con Dios. Y así dejamos el primer amor. Advertencia clara: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. No dice, si no va a cambiar, después un tiempo tal vez voy a quitar. No, pronto. Una advertencia clara. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaitas encontramos 2 veces en Apocalipsis. Nicolaitas era una secta que no sabemos con seguridad, pero más o menos la idea es así. Los nicolaitas eran cristianos, una secta de los cristianos que vivían para disfrutar la vida en toda su plenitud, sin restricciones. Cristianos carnales, con un amor profundo al mundo. Pensaban, Cristo nos ha perdonado y entonces vamos con la vida. Esa idea. En Juan 1, en la primera carta de Juan, capítulo 2, 15 y 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y entonces los éfesos rechazaron esa enseñanza. Otra vez, por tener el conocimiento de la palabra de Dios, por haber estudiado la palabra de Dios. No mezclen las cosas del mundo con lo de Dios. Los cristianos pueden disfrutar también en la vida, porque a veces hay iglesias también que ponen tantas restricciones que el mundo va a decir, pero los cristianos, me parece muy aburrido para ser cristiano, ¿verdad? Hay que saber, hermanos, que Dios ha hecho la vida. Y significa que nosotros sí podemos disfrutar las cosas de la vida, pero bajo las leyes de Dios y bajo las restricciones que pone la palabra. No mezclen las cosas del mundo con lo de Dios. Y no mal usa la gracia de Dios, como hicieron los nicolaitas. ¿Sí? Versículo 7, para terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos hablado de esto. ¿Sí? Es una carta que es general, no solo para los efesios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? El que tiene oído. Hermanos, naturalmente somos sordos espiritualmente. Podemos escuchar la palabra de Dios sin que la palabra cause ningún cambio en nosotros. Pero cuando Dios entra en nuestra vida con su Espíritu Santo, nos da oído para poder escuchar su voz. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice.
Al que venciere, dice ese versículo, al que venciere. ¿Qué significa eso? Significa eso, hermanos, que nuestra vida espiritual es una lucha. Es una lucha de la fe. La vida cristiana es una batalla. O Pablo en otra parte usa el ejemplo de una competencia. Tenemos que esforzarnos para andar en los caminos de Dios. Eso no viene automáticamente cuando estamos tranquilamente en nuestra silla. Esos son ejercicios espirituales. La oración, estudiar la palabra, practicar la comunión con Dios, quitar el pecado en nuestra vida, arrepentirnos, santificarnos, quitar todo el pecado. Todas esas cosas. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Árbol de la vida, el símbolo de la vida eterna. El que venciere recibirá la vida eterna. El paraíso, literalmente en este versículo. En medio del paraíso. El paraíso es también un ejemplo de decir, un lugar para estar con Dios todos los días hasta la eternidad. A veces hay personas que dicen, ¿cómo sabemos que vamos al cielo? Es muy fácil para saberlo. Los que en esta vida aprendieron a estar con Cristo, van a quedar para siempre con Cristo. Entonces, hermanos, si practicamos la intimidad, la comunión con Cristo aquí en la tierra, podemos ver que Cristo también quiere seguir con nosotros en esta comunión eternamente en el paraíso. Por eso, aquí está, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios quiere tener con Él en la eternidad los que quieren estar con Él en la tierra. Entonces, hermanos, una carta de mucho valor y de mucho contenido, muchas lecciones para nuestra vida espiritual y para la vida de nuestra congregación. No dejemos el primer amor. Amén. Amén.